Bueno, entonces estamos aquí en estos primeros versículos del capítulo 15, que son toda una introducción, una forma en que Dios guía al apóstol Pablo para hablar de un tema que podemos decir es sumamente relevante dentro de nuestra vida cristiana, de hecho fundamental, como lo vamos a ver en los siguientes versículos. Pero de entrada, lo que viene a ser importante para nosotros es que ya va a terminar la carta, es decir, prácticamente estamos dentro de lo que conocemos en esta división, a un par de capítulos de terminar la carta, que ha tenido como propósito que los creyentes puedan entender cuál es su lugar en el cuerpo y por lo tanto su participación, su actitud y la manera en que Dios nos ha llamado a caminar en esa santidad, en esa justicia, en la verdad, etc. Y entonces, por eso, lo que viene a ser muy interesante es que el apóstol Pablo hace un recordatorio de lo que les ha predicado. Y dentro de la predicación del Evangelio, lo leíamos en el capítulo 2, el apóstol les dice: no me he propuesto saber otra cosa entre ustedes, sino a Cristo y a este crucificado. Y la razón tiene que ver naturalmente con todo lo que el pecado implica y por lo tanto lo que significó el que nuestro Señor Jesucristo estuviera dispuesto a dar su vida en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados, pudiéramos tener redención, pudiéramos tener vida nueva, ¿no? Y entonces, al hablar de esto, por allí empieza a hablar el apóstol, pero sí con una, vamos a decir, clara advertencia. En primer lugar, que haya habido en ellos una decisión firme. Por eso utiliza la expresión, para que no hayan creído en vano. No que sea vano creer, sino ellos podían convertirlo en algo vano por no darle la importancia. ¿De qué manera iban a manifestar la importancia de la relación con el Señor? Lo dice también ahí: si ustedes retienen la palabra que se les ha predicado. Y nosotros podemos entender por todo lo que está escrito, tanto en la epístola como en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, que la forma de retener la palabra es practicándola, poniéndola por obra, no siendo oidores olvidadizos de la misma. Y entonces, al hablar acerca de todo aquello que nos fue enseñado, pues nosotros tenemos, ahora sí que muchas experiencias que nos permiten ver cómo es que nos podemos olvidar de las cosas cuando las vamos dejando atrás y no las tenemos presentes, no nos renovamos en ellas, cuando no las consideramos como se requiere que sean consideradas. Y entonces sí podemos darnos cuenta de qué manera es que algo que pudo tener un fuerte significado en un momento dado, podemos dejarlo allí, ahora sí que en un rincón del olvido, que pudiéramos recordarlo si alguien nos ayuda a recordar, como dice este canto de Marcos Vidal, ¿no? Y sin duda parte de la tarea que tenemos como creyentes va mucho en ese sentido, de poder ser de la gente que en ese claro entendido nos ayudemos los unos a los otros. Ahora, por otro lado, está lo que el Señor pues nos ha hablado y nos ha enseñado con respecto a la obra de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la palabra que somos llamados a retener y que se va a traducir en la práctica, pues está ligada, en primer lugar, a esa entrega incondicional que hizo nuestro Señor Jesucristo a nuestro Padre Celestial. Y digo incondicional en razón de que no le puso a nuestro Padre Celestial una condición para entregarse,
sino que al estar entendido de que la demanda de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, era justa y es justa, Él se entregó totalmente para poder brindarnos a nosotros la oportunidad de la salvación. Pero que lo más hermoso es que Él enfrentó esa muerte en la esperanza de la resurrección. Y otra cosa que hemos aprendido es que cuando nuestro Señor Jesucristo muere, para decirlo de una manera muy clara y recordando sus propias palabras, Él nos enseñó diciendo: tengo potestad de dar mi vida y volverla a tomar. Y Él dio su vida en rescate nuestro. Ya en la acción física sí podemos recordar y citar lo que el apóstol Pedro les dijo a la gente que se congregó alrededor de ellos el día de Pentecostés, o la gente que estaba allí el día que aquel paralítico fue sanado, diciendo: ustedes mataron al autor de la vida. Ahora, hablando entonces de cómo el mensaje que por la gracia de Dios predicamos va precisamente en razón de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y que aquí lo recuerda así: Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aquí tanto tiene que ver con el asunto de que esto fue anunciado, profetizado por el Señor, usando a sus siervos los profetas, en cuanto a que Jesús habría de venir para morir, pero también en razón de la ley, de por qué es que Jesús tenía que morir, porque era necesario que muriera, porque para pagar por los pecados se necesitaba ese sacrificio. Y entonces todo lo que hemos hablado y hemos recordado, esos sacrificios que se realizaron en el marco de la ley, fueron sombra y figura de lo que Jesús vino a hacer. Así es de que al usar esta expresión de conforme a la Escritura, tiene que ver con estos dos aspectos. Pero dice aquí: y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto también fue anunciado por Dios, fue profetizado, fue señalado en razón de lo que hablaba de la victoria sobre el pecado y la muerte. Porque si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, pues entonces quería decir que la muerte lo había vencido, y no habría para nosotros mayor esperanza, que es mucho del tema de este capítulo 15, poder hablar de la resurrección de Cristo en razón de todo el efecto, el resultado, la bendición que para nosotros trae. Ahora, antes de esto, de entrar a todas esas consideraciones que nos van a servir para hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto del tema de la resurrección de los muertos, nosotros necesitamos tener presente cómo el Señor fue confirmando la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y aquí lo va señalando. Dice: le apareció a Cefas, a Pedro, después a los 12, ¿no? Y me llama mucho la atención que haya dicho a los 12, porque realmente ya no estaba Judas. No sé si aquí el apóstol Pablo, al usar ese término, ya estaba pensando en Matías, y que era un discípulo, por lo tanto también fue testigo de la resurrección, como otros más de esos 500 que aparecen mencionados ahí, que son los que entendemos que estaban allí en el monte de los Olivos cuando nuestro Señor Jesús asciende al cielo, y que pueden verlo no solamente resucitado, sino ascendiendo a la presencia de nuestro Padre Celestial para cumplir esta otra parte de su
maravillosa labor a favor nuestro, que es estar intercediendo por nosotros. Ahora, una vez que vemos estas cosas, va señalando a lo de Jacobo y la experiencia que él mismo vivió. La forma en que lo plantea, dice, como un abortivo. ¿A qué se le llama un abortivo? Pero, ¿qué más? ¿Qué más se puede hablar? Parece como fuera de tiempo. Sí. Pues están pasando por alto lo más importante. Bueno, algo que se gestó. Así es. ¿Verdad? Así es. Que no llegó al término. Sí. Y precisamente por eso necesitamos pensar por qué usa esta expresión el apóstol Pablo para referirse a su propia persona. Todo de lo que él da testimonio es que si era un hombre celoso de la ley y de las tradiciones de sus padres, ¿no? Que él había buscado en su formación, en su crecimiento, en su desarrollo, ser grato a Dios. Y aún en lo que él da testimonio es de cómo al perseguir a la iglesia lo estaba haciendo de limpia conciencia. No lo estaba haciendo porque fuera un malvado, creyendo con esto estar sirviendo al Señor, haciendo algo para el Señor. Y evidentemente en eso que se estaba gestando en él, en ese sentido, pues no llega a término porque no era lo que el Señor quería para él, no era la forma en que él iba a poder ser útil. Y entonces, por la gracia del Señor, vamos para entenderlo. Creo que él tuvo la oportunidad de escuchar a algunos de los creyentes hablar de su fe. Es decir, si decimos, es que tal vez nadie le había predicado sobre Jesús, creo que sí, que por eso él tenía, por usar también el término, identificados a los cristianos. Y debe haberse enterado en su celo de qué era lo que los cristianos andaban diciendo. Por eso, para él no era en ninguna forma desconocido el nombre de Jesús usado por los creyentes para hablar de Jesús como su Señor y Salvador. No era un nombre desconocido en medio del pueblo de Israel, no era el primer Jesús que existía. De hecho, ya había desde el Antiguo Testamento el nombre de Josué y su derivación en Jesúa van en el mismo sentido, con el mismo significado. Pero hablando de que la gente no hablaba de Jesús, sino del Señor Jesucristo, o de Jesús mi Salvador y mi Señor, es decir, estaba absolutamente relacionado a lo que Jesús vino a hacer para cada uno de nosotros desde el momento en que le creímos y le reconocimos como lo que Él es, no repitiéndolo como una mera frase o una expresión, como lo estudiábamos en el capítulo 12 al principio, que nadie puede realmente llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora, al hablar entonces de esto, vemos que nuestro Señor Jesucristo tuvo a bien hacer algo con Pablo muy singular. No es el único caso. Ya hemos sabido de otros casos donde Dios ha transformado la vida de algunas personas, habiéndoseles aparecido, estando ellos en un cierto desconocimiento de quién es Jesús. Ahorita empecé a leer un libro que me recomendó Yerli, de un hermano que tuvo prácticamente esta experiencia, siendo un hindú. Bueno, pero a lo que quiero llegar es que por eso el apóstol Pablo habla de ese encuentro con Jesús que interrumpe todo lo que en él se estaba gestando, y sobre todo como perseguidor de la iglesia. Se acaba. Y
él dice, y soy además el más pequeño de los apóstoles, y ni siquiera tengo el derecho de ser llamado apóstol, o no tendría por qué ser llamado apóstol. Y él dice la causa, porque perseguí a la iglesia. Pero sin duda, como lo expresa en su carta a los romanos, él pudo entender, sobre todo con una situación como esa, donde este testimonio nos ayuda a saber de qué manera el apóstol Pablo tomaba conciencia de la gracia de Dios. Porque, hablando de que si a él le hubieran dicho, sobre todo en el marco del fariseísmo en el que él había crecido, tienes derecho ya no a ser apóstol, sino discípulo, y él hubiera dicho no, merezco la muerte, ¿no? Merezco la total reprobación. Pero por eso él podía hablar de la gracia de Dios, como él había podido conocerla, porque habiendo sido perseguidor de la iglesia y blasfemo, como lo testifica a Timoteo, él había sido recibido a misericordia. Bueno, y entonces, por eso, en esos términos, él se presenta, y sobre todo, hablando de que, como lo leemos en Hechos de los apóstoles daban testimonio con denuedo, con mucha dedicación, de la resurrección de Cristo. En parte podemos entender que este mensaje en medio de Jerusalén, que era donde ellos estaban en esos días, que es el relato de los primeros capítulos, la gente en general sabía de cómo Jesús había sido crucificado. Quién sabe cuántos miles estuvieron ahí cuando Poncio Pilato lo presentó delante de la multitud, y asusados por los sacerdotes y demás líderes religiosos, gritaron: crucifícale. Y vieron a nuestro Señor Jesucristo caminar hacia el Calvario, llegar ahí, ser crucificado y verlo morir, ¿no? Y entonces, quién sabe cuánta de esta gente que estaba allí en Jerusalén habían pasado junto a la cruz para burlarse de nuestro Señor Jesucristo. Así de que cuando entonces los apóstoles empezaron a dar testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, podemos entender por qué ellos lo podían decir con todo gozo, además con toda seguridad. No era algo que habían oído de alguien que había oído, que por ahí le dijeron, sino ellos habían sido testigos personales, presentes o presenciales de Cristo resucitado. Y entonces, por eso el apóstol Pablo, al hablar acerca de toda esta experiencia que había venido a marcar de una manera tan clara la vida de ellos, a él no le quedó ninguna duda de que Cristo había resucitado. ¿Recuerdan ustedes por qué? Sí, que ¿por qué a Pablo no le quedaba la menor duda de que Cristo? Pues se le apareció, habló con él, ¿no? Y se lo dijo claramente: yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿no? Y entonces, por eso él no tenía la menor duda. Y es por eso que él, hablando aún de su condición, y que él podía entender que no tenía desde el punto de vista humano el menor mérito para ser considerado entre los apóstoles, él decía: pero soy lo que soy por la gracia de Dios. Ahora, creo que todos, en el momento en que reconocemos de dónde nos rescató el Señor, en la misericordia que nos ha mostrado, podemos repetir esta frase sin temor a decir que nos las estamos plagiando, porque ninguno de nosotros es lo que es fuera de la gracia de Dios. Lo que somos, lo somos única y exclusivamente por la gracia de Dios. Y entonces,
al hablar acerca de algo que Jesús dijo en una de sus parábolas, al hablar allí en casa de Simón el fariseo. Él dijo: al que mucho le es perdonado, mucho agradece. Y entonces, por eso el apóstol Pablo usa esta expresión, no como una presunción. Dice: su gracia no ha sido en vano para conmigo, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente en esa gratitud que él tuvo para con el Señor, dice: he trabajado más que todos, ¿no? Y uno lo entiende, él lo escribe también en su segunda carta a los Corintios, de que cuando uno se da cuenta de que todo pudo haber acabado y recibimos de parte de Dios una segunda oportunidad, otra oportunidad, y la apreciamos, eso como nos provoca a dedicarnos, a entregarnos, a aprovechar esto, a no descuidar el tiempo, a entender que de veras sería una enorme, increíble necedad de nuestra parte no aprovechar el tiempo para estar consagrados al Señor, dedicados a Él, comprometidos con Él, metidos allí en su servicio, ¿no? Y entonces por eso es que dice: no ha sido vana para conmigo esta gracia, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, para que no creen que me ando colgando milagritos, ¿no? Sino la gracia de Dios conmigo. Y entonces llega ya al punto. Es por eso que predicamos lo que predicamos, hablamos de lo que hablamos, porque ninguno de los apóstoles podía decir que en alguna medida, por pequeña que fuera, había logrado el derecho de ser considerado apóstol, sino que todos habían llegado ahí por la gracia de Dios. Ahora, aquí viene ya toda la entrada de algo que evidentemente estaba siendo un problema en medio de la iglesia en Corinto. Antes de entrar en ello, yo quiero preguntarles: ¿ustedes creen en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Todos? Si lo creyéramos, vano sería Bueno, ahora la pregunta es: ¿qué significa para ustedes la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Si dice 1 por 1 y tengo la ficha 10. Es el triunfo de la muerte y la salvación para nosotros, porque al vencer él a la muerte con su sangre, como nos limpia, entonces podemos estar aceptos delante de Dios, porque dice la Biblia desde el principio, creo que si no me acuerdo bien, que sin sangre no hay, Sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Sí. Entonces, desde allí ya se derramó la sangre. Creemos y resucita. Y si hubiera quedado muerto, que igual todo el mundo. Así es. Por eso lo que vamos a estudiar en este momento tiene que ver con eso. El valor que tiene para nosotros. Lo que Dios desea que tengamos presente. Y si ustedes quieren, está planteado en el sentido negativo, precisamente para que nosotros podamos ir valorando cada una de las situaciones que se dan en nosotros o a favor nuestro por cuanto Jesús resucitó. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 19. Pero si se predica de Cristo, que Jesucristo, que ahí lo veo decir todo. Muy bien, es que estoy dando diferencia. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos?
porque si no hay resurrección de los muertos, No, de muertos. porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, No, porque y somos. somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así es. Ahora, aquí lo que nosotros necesitamos mirar es precisamente todo este planteamiento, ¿no? Porque evidentemente, como lo vamos a seguir leyendo en los siguientes párrafos de este capítulo, había quienes estaban tratando de convencer a los demás creyentes allí que no hay resurrección de entre los muertos. Y entonces, si no hay resurrección de muertos, ¿cuál sería la consecuencia con nosotros? Que eso es de lo que se trata. Poder entender que algo donde uno puede decir, hasta este momento, todos los que han muerto, siguen muertos, ¿no? Que aún los que han llegado a experimentar el poder de Dios para resucitar, se volvieron a morir. Entonces, así como que no hay resurrección de muertos. Y lo menciono sobre todo porque pareciera raro este tema dentro de la iglesia. Pero cuando la iglesia empieza a descuidar su relación con Dios, que entran en esa carnalidad de la que la iglesia de Corinto estaba tan llena, pues no falta que aparezca, no es raro que aparezca esto de doctrinas falsas, entre ellas negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y la resurrección de muertos, que no hay resurrección. Y esto naturalmente siempre conduce a un determinado tipo de conducta. El peligro de las falsas doctrinas es que nos llevan a creer, a veces a confiar en lo que no vale la pena confiar porque no existe, porque no es así, o a desconfiar de lo que sí vale la pena y de lo que necesitamos tener cuidado. Y entonces, por eso, al hablar de este punto que se volvía tan peligroso, si la iglesia estaba en una carnalidad tan espantosa y habían llegado a permitirse situaciones como las que estudiamos ya en el capítulo 5, pero lo que dice el capítulo 6 de que hemos de juzgar al mundo y a los ángeles, pues no se puede, ni siquiera vale la pena hablar de ello, porque no hay resurrección de muertos, ¿no? Entonces uno empieza a ver toda la trascendencia. Pero ahora sí que antes de llegar al asunto del juicio eterno, está lo que pasa ya con nosotros. En primer lugar, dice, si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Por eso lo primero que presenta es el testimonio de todos los que tuvieron la oportunidad de constatar que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y la experiencia del mismo, que transformó su vida de una manera tan radical, tan total, tan completa, tan absoluta. Bueno, ahora, por otro lado, viene esto que se deriva. Si no hay resurrección de muertos, dice el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana, así de plano, vana es entonces nuestra predicación. ¿De qué hablamos? De algo real. No.
porque podemos hablar de Jesús. Vamos, déjenme decirlo en estos términos, ¿no? Fue muy bueno, enseñó muy buenas cosas, ¿no? Y lo que él enseñó, pues es muy bonito, ¿no? Y pues sí, hasta ahí. Lástima que se murió Sí, ¿verdad? tan joven. Sobre todo, ¿no? Ni siquiera avanzó más, ni logró, sí. Eso es lo único que se logra con esa doctrina. Pero esto es lo que de repente no se entiende. ¿Qué caso tendría estar anunciando a Jesús si fuera un muerto? ¿Mm? ¿De qué estaríamos hablando? Pues nada más de que hizo cuando estaba vivo, dijo cuando estaba vivo, y hasta ahí se acabó todo. Y la gran pregunta sería, bueno, ¿y de qué nos sirve a nosotros hoy poner en práctica eso, o atender a eso? O, bueno, tal vez si estudiamos un poco de historia, pues lo tomamos para nuestra tesis, ¿no? Y de ahí en fuera, no pasa nada. Por eso lo califica así. Sería vana nuestra predicación. Sería vano este momento que estamos teniendo aquí y este estudio. No tendría el menor sentido. No tendría caso. ¿Eh? Y entonces, por eso dice, vana es también vuestra fe. Aquí lo está ligando a la predicación. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, como algunos dicen, nuestra predicación es vana, y entonces lo que ustedes están creyendo por hacernos caso es igualmente vano. No tiene sentido, ¿no? Todo lo que les va a servir es nada más para que... ¿Cómo dicen que dijo? Para aprenderme la frase y repetirla porque se oye tan bonito, ¿no? Es así tan amable, tan sincero. Y punto. Ahora, lo siguiente. Dice, si Cristo no resucitó, ya menciona el versículo 15, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Ahora sí que colgándole a Dios milagritos, así es. Y así es, por eso falsos testigos, ¿no? Y que esto es lo más tremendo, porque creo que ustedes lo han vivido como un servidor, que cuando descubrimos que alguien ha estado mintiendo, entonces prácticamente aún lo verdadero que haya dicho, pues ya lo ponemos en tela de juicio, porque nos ha estado mintiendo. Ya no podemos tener confianza. Y entonces somos hallados falsos testigos, hablando de algo que, si así fuera, nosotros estamos afirmando. Entonces vamos a parecer como engañadores, queriendo llevar a la gente a confiar en algo que algunos dicen que no es. Y esto sobre todo lo recalco por lo siguiente: estamos en un tiempo que mucha gente, y considero mucho más que en aquel entonces, y aún dentro de la iglesia, están poniendo en tela de juicio la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya saben, yo no sé cuántos de ustedes se enteraron de este libro, de que Jesús vivió y murió en Cachemira, India. En ese libro, el autor propone que lo que Jesús hizo en la cruz fue porque, como había aprendido, ¿verdad?, a controlar sus signos vitales, entonces había logrado reducirlos al mínimo, de tal manera que por eso los soldados creyeron que ya había muerto y entregaron el cuerpo. Pero ya una vez que ya había pasado el momento, con todo y el golpe de lanza en el costado, pudo sobrevivir y se fue a Cachemira, India, ¿no?
y ella tuvo familia. Y ya saben, cuando se trata de pues, ya, guión para película, pueden escribir todo lo que se les ocurra. Y entonces lo ponen en tela de juicio. Lo más interesante es cuando algunos creyentes que tienen una, puedo decir, muy pobre relación con Dios, leen cosas como esta y dicen, oiga pastor, ¿y esto? ¿No? Le digo, pues no sirve ya para el boiler porque ya son de gas. ¿No? Porque realmente es falso. Pero lo más tremendo es que habiendo experimentado el nuevo nacimiento, pregunten esa o acepten una situación como esa. Pero bueno, Dios nos ha advertido de que si descuidamos nuestra relación con Dios vamos a dar lugar a todo, como cuando en nuestro organismo físico damos lugar a que bajen nuestras defensas. Cualquier gripilla se nos convierte en una neumonía, pulmonía fulminante, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a las consideraciones, dice el versículo ya 16. Salud. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y que si Cristo resucitó, vuestra fe es vana. Aquí ya está relacionado no tanto a la predicación, sino al hecho de estar confiando, según esto, en algo que no, salud, que nunca existió, que nunca fue. Y entonces, ahora sí que es como creer en Santa Claus o en los Reyes Magos, ¿no? Estamos hablando de una situación así, que son cosas falsas, ¿no? Y que no importa si le escriben ya la cartita a Santa Claus o a los Reyes Magos en computadora y la envían en un globo de colores y con bastante gas neón para que llegue a donde tenga que llegar. No hay, ¿no? Simplemente no hay. Y lo que llega a ser de veras tan interesante para nosotros es poder ver que hubo personas como Julian Huxley que ellos decían la fe de los